Biofonía de Jesús, el Evangelio concordado y comentado. Presentamos la vida de Jesús no escrita sino hablada, por tanto no una biografía, sino lo que se le puede llamar una biofonía de Jesús. Tema apasionante. De nada ni de nadie se ha escrito tanto como de Jesús de Nazaret, el hombre que más ha influido en la historia, creando no únicamente una religión, una cultura, sino toda una era, la era cristiana. Y no solo hombre, Jesús es, como lo confesamos los cristianos, el Dios hecho hombre, nuestro huésped, nuestro amigo. Acontecimiento más trascendental y colosal no puede darse. Dios que se hace hombre y muere para satisfacer por nuestros pecados. Estos hechos, la vida de Jesús, tienen lugar en Palestina, por ello el centro del mundo. Un pequeño país al sur del Líbano, entre el mar Mediterráneo al oeste y el río Jordán al este, que por el sur llega hasta Egipto y el Mar Rojo. De norte a sur, Galilea, Samaria, Judea, unos 230 kilómetros y su anchura unos 50 kilómetros en el norte y 100 en el sur. Total, 23.000 kilómetros cuadrados. La isla de Cerdeña tiene 24.000 y Sicilia 25.000. Es fácil imaginarlo. 3 franjas de norte a sur. La del oeste, junto al mar, es fértil y llana, salvo el macizo del Monte Carmelo en Galilea. La franja central es montañosa y árida. La capital, Jerusalén, ya al sur, está a 750 metros de altura. La tercera franja es la depresión del río Jordán. Este nace al pie del nevado Monte Hermón, 2.800 metros. Atraviesa el lago de Genesaret o Tiberíades, 21 por 12 kilómetros a 200 metros bajo el nivel del mar, con una profundidad de hasta 50 metros, y desemboca finalmente el Jordán en el Mar Muerto, aún 200 metros más bajo, región calurosa, casi tropical. El Mar Muerto comienza al este de Jerusalén, y entre ambos está el desierto de Judea, de colinas calcáreas, sin agua. Los habitantes de Palestina en tiempo de Jesucristo, según los cálculos quizás más probables, eran 1,5 millones, de los cuales una quinta parte no eran judíos. Galilea tendría unos 300.000, Samaria 400.000, Judea con Idumea al sur 600.000 y Perea, al otro lado del Jordán, 200.000. Jerusalén tal vez entre 100.000 y 200.000 habitantes. Hoy Israel tiene casi 4 millones, el 90% judíos, y Jerusalén 350.000. La tierra prometida que manaba leche y miel, reducida después a servidumbre y depauperada, desde 1948, en que es de nuevo independiente, al cabo de 2000 años, está siendo notablemente mejorada. Prehistoria de Jesús. La historia de Jesús comienza en el siglo XIX antes de su nacimiento, cuando Dios, de un mundo apartado del culto verdadero y pervertido, llama a Abraham a fin que deje su patria Ur en Caldea y de origen a un nuevo pueblo, el pueblo judío, Israel, pueblo escogido para que de él nazca el Mesías, el Redentor de la humanidad, Jesús. Desde 5.000 años antes de Cristo comenzaron a destacarse los 2 primeros centros de civilización, Egipto, a las orillas del Nilo, y probablemente antes Caldea, los sumerios, entre los ríos Éufrates y Tigris, junto al Golfo Pérsico. Egipcios y sumerios eran camitas. A los sumerios se les unieron en Caldea pueblos semitas, originarios de Arabia. Nuevas invasiones hicieron a estos emigrar. Uno de los emigrantes fue Abraham, que hacia el año 1850 se instaló en Canaán, la actual Palestina, paso obligado entre ambas civilizaciones. Dios le prometió que su descendencia sería incontable, como las estrellas del cielo, y en ella serían benditas todas las gentes. Era la primera promesa del Salvador del mundo. Abraham, de su mujer Sara, tuvo un hijo, Isaac, que se casó con Rebeca, quien dio a luz 2 gemelos, Esaú y Jacob. Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas a Jacob. Este tuvo 12 hijos, uno de ellos José. Vendido por sus hermanos y llevado a Egipto, llegó a ser primer ministro del faraón y terminó llevando consigo a su padre y hermanos. El patriarca Jacob recibió de Dios el sobrenombre de Israel, que significa fuerte contra Dios,
e indica el poder de su oración con la cual obtuvo la bendición divina. Sus descendientes israelitas o judíos, por ser Judá el hijo de Jacob, que recibe la bendición de la primogenitura, no merecida por sus hermanos mayores, según la cual conservaría el cetro hasta que viniese el Mesías, descendiente suyo. 430 años estuvieron los israelitas en Egipto. Cuando llegaron dominaban en el Bajo Egipto los Hicsos, que le recibieron bien, pero cuando fueron aquellos expulsados en el siglo XVI a.C., los israelitas fueron reducidos a esclavitud. Hacia el 1250 a.C., Dios, por medio de Moisés, los liberó y les dio las tablas de la ley en el Sinaí. Después del éxodo o salida de Egipto, durante 40 años peregrinaron por el desierto, antes de conquistar la tierra prometida, conducidos por Josué, el sucesor de Moisés. Allí ya son gobernados por jueces, Gedeón, Sansón, Samuel, etc. En esta época tiene lugar la invasión de los filisteos, pueblo procedente de Grecia, los seculares enemigos de los israelitas y de cuyo nombre viene la palabra Palestina. Por el año 1000 a.C. comienza el reinado de David, que conquista Jerusalén. Su hijo Salomón construye el templo. A su muerte se dividen en dos reinos. Por sus prevaricaciones, como castigo de Dios, son deportados a Babilonia, según se lo habían advertido los profetas Isaías, Jeremías, etc. El año 538, el rey persa Ciro, conquistador de Babilonia, da la libertad a los judíos. El cautiverio de Babilonia había durado desde el 605, en total 67 años solares o 70 años lunares, según el calendario de la época, como había profetizado Jeremías. En esta época del regreso se reconstruyó el templo. Alejandro Magno, en el 332, arrebata Palestina a los persas. A su muerte pasa a poder de los Ptolomeos de Egipto. En el año 200, Antíoco de Siria vence a Egipto y se apodera de Palestina. La persecución religiosa, queriendo imponer la cultura pagana helénica, hace que se subleven los macabeos en el 166. Consiguen la independencia y finalmente, el año 37, por disposición de Roma, el trono pasa a Herodes, Idumeo. Se cumple la profecía de Jacob. Judá pierde el cetro. Está próxima la venida del esperado de las gentes, del Mesías. La historia del pueblo judío, sus leyes, su doctrina religiosa, las oraciones y orientaciones recibidas de Dios están recogidas en la Biblia, en los libros del Antiguo Testamento, conservados celosamente hasta hoy por los judíos y cristianos. Su incomparable valor radica en que son libros inspirados por Dios, son la revelación que hace el Creador a los hombres de sus misterios y voluntad. ¿Por qué hacemos esta afirmación colosal, que son la palabra de Dios? Basta leerlos despacio para apreciar que la elevación de sus pensamientos no es posible se deba solo a hombres. En ninguna otra literatura ni religión se encuentra algo semejante. Pero lo definitivo para probarnos que se trata de obra sobrenatural son las intervenciones extraordinarias de Dios, los milagros que los avalan, como las plagas de Egipto y el paso del Mar Rojo. Estas intervenciones de Dios son hechos históricos perfectamente conocidos, no fábulas inventadas, que no habrían sido admitidas ni por los sacerdotes ni por los doctores de la ley. Especialmente notorios entre estas intervenciones divinas son los profetas, hombres inspirados por Dios para mantener al pueblo en la verdadera religión, que cuando predicen el futuro con exactitud, únicamente pueden conocerlo porque Dios se lo ha revelado. Y desde el primer libro, el Génesis, ya en el paraíso y en la vocación de Abraham, y a lo largo de toda la historia del pueblo, la Biblia es una profecía continua. Los profetas anunciaron los castigos de Dios como la cautividad de Babilonia, también las victorias y el futuro feliz, pero sobre todo la venida y la vida del Mesías, del cual todo Israel es preparación. Se dice en las crónicas que será de la casa de David. Malaquías añade que un enviado le preparará el camino, el cual fue San Juan Bautista, como nos interpreta San Mateo. Miqueas que nacerá en Belén, e Isaías agrega de Madre Virgen, y que nos enseñará y hará milagros. Además, en el poema del siervo de Yahvé, le ve varón de dolores, menospreciado, traspasado por nuestras ingratitudes,
el castigo salvador pesó sobre él. Maltratado y afligido, no abrió la boca, como cordero llevado al matadero, condenado en un juicio sin que nadie defendiera su causa, muerto por los pecados de su pueblo, en la muerte igualado a los malhechores, a pesar de no haber en él maldad. Zacarías anunció: entrará en Jerusalén humilde, montado en un asno. Será valorado en 30 monedas, que irán al campo del alfarero. En los salmos se profetiza que será menospreciado, burlado, estará como un gusano, traspasarán sus manos y sus pies, se repartirán sus vestidos y echarán suerte sobre su túnica. La lengua se le pegará al paladar, seca como una teja. En su sed le darán vinagre y hiel. Ageo, cuando se reconstruyó el templo a la vuelta de Babilonia, también había profetizado que aquel templo vería al Mesías. Daniel incluso profetizó que su muerte sería 70 semanas de años a partir de la orden de reconstrucción del templo. Finalmente, llama la atención cómo en los profetas y en los salmos se habla del tiempo del Mesías, de su futuro reino que se extenderá por toda la tierra. Esto primeramente dio lugar a una interpretación equivocada y trágica. Todo el pueblo esperaba para pronto al Mesías, pero pensando en su reino inmediato en el mundo, junto con la conversión y una gran prosperidad profetizada para todo el pueblo judío. Es verdad que esas profecías de bienestar nacional han de cumplirse, y lo serán cuando los judíos vuelvan a Palestina. Hay 14 millones en el mundo y se convertirán, como lo anuncian San Pablo y toda la tradición católica. Conversión quizás ya próxima, antes de lo que imaginamos, una vez que han reconstruido su estado. Sin embargo, el Mesías, en su primera venida, vino como Redentor. Será en su segunda venida, desconocida para los judíos, que solo pensaban en una, cuando venga con toda su gloria, como juez y Señor universal. Aunque antes del fin del mundo y del anticristo, toda la tradición y todos los papas desde hace un siglo interpretan la Biblia anunciando una conversión universal anterior a la de los judíos. En los libros del Antiguo Testamento, Dios hace 3 grandes revelaciones. Primera, conocemos los misterios de Dios y sus leyes morales, los mandamientos. Segunda, vemos su providencia, cómo interviene en la historia y bendice o castiga al pueblo según su conducta. Tercera, aprendemos cómo debemos orar, sobre todo en los salmos. Pero el culmen de la revelación en la Biblia es el Nuevo Testamento, los 4 evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las cartas de San Pablo, Santiago, San Pedro, San Juan, San Judas Tadeo y el Apocalipsis. Especialmente los evangelios, que relatan la vida y enseñanzas de Jesús. Son el fundamento y compendio del cristianismo. En esta biofonía de Jesús vamos a presentarlos en toda su integridad. Cuentan lo mismo, pero como a veces se complementan y otras muchas veces se repiten, tomaremos sus mismas palabras fundiéndolas en un texto único, lo que se llama una concordia evangélica. Hay que tener en cuenta que los evangelistas, aunque son rigurosamente históricos, pues cuentan los hechos tal como sucedieron, sin embargo, no pretenden escribir una biografía crítica y completa de Jesús, sino solamente lo que juzgan, bajo la inspiración del Espíritu Santo, que será útil para nuestra vida espiritual. Los mismos hechos a veces los agrupan por su temática, no por la sucesión temporal. Por ello, al texto bien diferenciado, añadiremos una explicación para entenderlo mejor completándolo y un comentario para explanar algo las inagotables lecciones que encierra. Intentando que el relato sea más vivo, serán diversas las voces con cuñas de música oriental y de efectos especiales. Una observación muy importante. Alguno podrá decir: ¿hasta qué punto tenemos garantía que los evangelios son auténticos, inspirados por Dios, y no relatos posteriores con leyendas añadidas? Eso es verdad respecto a los evangelios apócrifos, y por ser relatos legendarios, la Iglesia los rechaza. Pero los evangelios canónicos o aprobados por la Iglesia con la asistencia del Espíritu Santo son inmediatos a los hechos. Del Evangelio de San Marcos se ha descubierto recientemente en las cuevas del Qumrán, junto al Mar Muerto, un papiro del año 50. Otras muchas copias antiquísimas, por todos los países mediterráneos, repiten el mismo texto de los Evangelios, texto tan cercano a los hechos milagrosos narrados, que no hubo tiempo para ser estos producto de una leyenda, ni los contemporáneos los hubiesen admitido de no ser verdaderos.
La verdad de los evangelios está además confirmada por los apóstoles y los mártires, por cuantos han seguido los consejos evangélicos renunciando al mundo, quienes, muy seguros debían estar de ellos, para entregar así su vida. Todas las virtudes heroicas de tantos santos, de tantos buenos cristianos, no serían posibles sin una gracia especial de Dios, prueba definitiva de ser el cristianismo la religión verdadera. Como la supervivencia del pueblo de Israel, dispersado y perseguido durante casi 20 siglos, es otro gran milagro y señal de ser la Biblia, suya y nuestra, revelación auténtica de Dios. En último término, quien crea en el Creador, tan visible en la naturaleza, en los milagros, en la conciencia de cada cual, en el misterio de nuestro origen y de nuestro más allá, debe admitir también que alguna relación moral habrá establecido con nosotros. Alguna ha de ser la religión verdadera. Y no todas, pues entre sí son contradictorias, mutuamente se refutan y condenan. Pues bien, la Iglesia Católica, por sus garantías históricas, por la sublimidad de su doctrina y de sus santos, por la seriedad de su organización papal, episcopal, religiosa, científica, es incomparable. De los 1.200 millones de cristianos, el 60%, 700 millones, somos católicos. Aceptamos al vicario de Cristo, vínculo infalible de unión con Dios y entre nosotros. Numéricamente, a la Iglesia Católica siguen de lejos los maometanos, 500 millones, hindúes, 400 millones, budistas, 200 millones, y entre los hermanos separados, la Iglesia rusa quizás 100 millones, la Iglesia luterana 80 millones, y muchos menos las restantes iglesias o sectas disgregadas que se calculan en 2000. Ridículo que algunos, como los testigos de Jehová, solo 1 millón, digan son ellos los únicos que poseen la verdad. Entonces, ¿todos los cristianos de hoy estamos equivocados? Como lo habrían estado todos los cristianos hasta que aparecieron ellos hace un siglo. Absurdo. Este argumento puede aplicarse a todos los cismas y herejías, a todas las doctrinas nuevas contrarias a la Iglesia y al dogma, establecidos por los apóstoles y mantenidos siempre por la tradición. Lo que durante 20 siglos ha sido dogma, ¿va ahora a dejar de ser verdad? Pues quien se atreva a modificar un solo punto de él, hará otra religión, estará ya fuera de la verdad. No piensen que se han equivocado todos antes de ellos. ¿Qué iglesia la fundada por Cristo y enseñada a sus apóstoles, si no hubiera sabido cuál era la verdad dogmática, es decir, sustancial e inmutable? Cronología de Jesús. El marco cronológico de la vida de Jesús lo podemos fijar con precisión por numerosos datos históricos, aunque, como hemos dicho, los evangelistas no buscan darnos una cronología detallada. En el Imperio Romano se contaban los años a partir de la fundación de Roma, hasta que Dionisio el Pequeño, monje del siglo VI, tuvo la feliz idea, hoy universal, de contarlos desde el nacimiento de Cristo. Creyó que Jesús había nacido el 25 de diciembre del año romano 753, y al año 754 lo llamó año primero después de Cristo. Pero se equivocó, pues está ya perfectamente demostrado que Herodes murió en la primavera del año 750. Por tanto, Jesús tuvo que nacer al menos 4 años antes, es decir, el quinto antes de Cristo, y entonces, el año 30, cuando murió, tendría 33 años, según lo ha creído generalmente la tradición. Jesús murió un viernes, víspera de la Pascua, como observan los evangelistas, pero del año 26 al 36 en que gobernó Poncio Pilato, solo el 30 y el 33 cayó la Pascua en sábado. Luego uno de esos años tuvo que morir. Por el año en que empezó su predicación y lo que duró, es común opinión que fue el año 30. Efectivamente, Jesús empezó a predicar poco después que San Juan Bautista, como dicen los Hechos de los Apóstoles.
y el Bautista narra San Lucas, comenzó en el año 15 del emperador Tiberio, es decir, el año 26, pues Augusto le confió el imperio de las provincias en enero del año 12. Poco después de iniciada su vida pública, le dicen los judíos a Jesús, Juan 2, que el templo había comenzado a edificarse, o mejor a renovarse, hacía 46 años, y como fue el año 19 antes de Cristo, cuando se dio principio a las obras, el año 46 de ellas era el año 27 después de Cristo. También dice San Lucas que Jesús, al comenzar su predicación, tenía como unos 30 años. Si nació el año quinto antes de Cristo, el año 27 tenía 30 años. Estaba en su año 31, pues los antiguos, también los romanos, contaban ya el año cuando empezaba. Así podía decir que tenía unos 30 años, no 30 exactos. Resumiendo, el año 26, probablemente en otoño, al acabarse las labores del campo, salió Juan a bautizar. El Señor se bautizó a principios del año 27, en enero, según la tradición. Murió en abril del año 30, después de 3 años largos de vida pública. Esto concuerda con San Juan, que hace referencia a 4 Pascuas, en 2.12, 5.1, 6.4 y 13.1. El reducir a 2 años la vida pública nos parece menos probable. Ahora ya, con todo el respeto, con toda la veneración y cuidado con que 20 siglos nos han conservado y transmitido íntegramente la palabra de Dios, vamos a escuchar y meditar el Evangelio, la buena noticia. Comenzamos con el prólogo que pone San Lucas. Como muchos, que ya han puesto por escrito lo sucedido entre nosotros y transmitido por quienes desde el principio fueron sus testigos oculares y predicadores, yo también, después de informarme cuidadosamente de todo desde el principio, me he decidido a escribirlo ordenadamente para ti, noble Teófilo, para que conozcas mejor la solidez de la enseñanza que has recibido. Vemos por estas palabras que San Lucas, médico pagano de Antioquía convertido y compañero de San Pablo, cuando escribió en Roma su Evangelio en griego hacia el año 65, utilizó otros documentos, sin duda el Evangelio de San Marcos, escrito hacia el año 50, el Evangelio de San Mateo y probablemente también otros documentos primitivos que se han perdido. San Lucas cuenta secretos íntimos de la infancia de Jesús y de la Virgen, como la Anunciación, que debió recibir de ella, o indirectamente, quizás por medio de San Juan, o no es imposible que las oyera de sus mismos labios, tal vez el año 49, yendo con San Pablo a la reunión de los apóstoles llamada Concilio de Jerusalén, a la cual es probable acudiese de Éfeso la Santísima Virgen y durante ella acabase su vida mortal. San Lucas, en su prólogo escuchado, asegura, y lo comprueba su Evangelio, que pretende contar los hechos con exactitud y orden, pero no para hacer mera historia, sino para afianzar nuestra fe. Los demás evangelistas no pondrían menos empeño ni buscaron tampoco otra finalidad. Por eso los evangelios son un inapreciable don sobrenatural que hemos recibido los amados de Dios. Así San Lucas se dirige al noble Teófilo, que significa amado de Dios. Y más que a una persona particular, es natural la revelación divina pública la dirija a todo el que es amado de Dios, a todos los cristianos, nobles Teófilos, porque puede haber mayor nobleza, mayor dignidad y patrimonio que ser amados de Dios, herederos de sus bienes eternos. Gracias, Señor y Padre nuestro. Gracias, santos evangelistas. Que con vuestra intercesión penetremos en los sublimes misterios que nos habéis transmitido y nos enriquezcamos con su asimilación. La vida primera de Jesús, su vida divina como Dios y su bajada a la tierra es relatada en el prólogo de San Juan, que así comienza su Evangelio escrito hacia el año 100, y en el que puntualiza y completa lo que echó en falta en los otros. Al tiempo que contra las ya incipientes herejías subraya la divinidad de Jesús y aparece su afán porque siempre resalte la verdad. Es el Evangelio con más precisión histórica y el más teológico.
oigamos el solemne y profundo prólogo. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba en Dios. El Verbo era Dios, estaba desde el principio en Dios. Todas las cosas han sido hechas por Él, y sin Él nada de cuanto existe ha sido hecho. En Él está la vida, y la vida es la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no pueden oscurecerla. Hubo un hombre enviado por Dios llamado Juan. Este vino para dar testimonio, para revelar la luz, a fin que todos creyesen por él. Él no era la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo ilumina a todos los hombres. Estuvo en el mundo hecho por ella, y el mundo no la recibió. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a quienes le reciben, a los que creen en su nombre, a eso les da el poder ser hijos de Dios, los cuales no nacen de la sangre, ni del deseo de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él clamando: Este es de quien os dije, el que viene detrás de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud recibimos todos gracias sobre gracias, pues la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad nos han venido por Jesucristo. A Dios nadie le ha visto nunca. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él es quien nos lo ha revelado. Jesucristo es el Verbo o Hijo unigénito del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad que se hace hombre. Esto es, toma una naturaleza humana, un cuerpo y un alma, y la une a su persona divina. Por eso, en Jesucristo hay una sola persona y dos naturalezas. Es Dios y es hombre. Su naturaleza humana y mortal es la que sufre la pasión y nos redime. Claro oscuro, el más impresionante de toda la creación. Dios se hace hombre. Viene a los suyos con la formidable ilusión de adoptarnos por hijos, para hacernos partícipes de su misma felicidad eterna, y los suyos no le recibimos. Tremenda espina y corona de espinas, clavada en el corazón de Jesús, esta incalificable ingratitud nuestra repetida sin cesar. Pero tú aún estás a tiempo de corresponder al amor sin límites de todo un Dios, de abrir de par en par tus ojos a esa luz inextinguible, y tu corazón a esa plenitud de vida, para poseer toda la verdad y ser lleno de su gracia. No es otra cosa la gracia que nos trae el Verbo Jesús que el entronque, el injerto en la misteriosa e insondable vida de Dios, que quiere y se ofrece a ser Padre nuestro, Padre tuyo. Bien merece la pena seguir a Cristo, en su vida y en la nuestra. Comencemos. Genealogía de Jesús. Así empieza San Mateo. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob, Jacob de Judá y de sus hermanos, etc. Y Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que se llama el Cristo. Así que son 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 generaciones desde David hasta la cautividad de Babilonia, y 14 desde la cautividad de Babilonia hasta Cristo. San Lucas refiere otra genealogía. Jesús era hijo de José, hijo de Elí, etc. Las familias judías conservaban celosamente sus genealogías. José y María fueron a Belén porque sabían eran descendientes de David. San José era el padre legal de Jesús, y tanta importancia tenían ante los judíos esta paternidad, que a Jesús, legal oficialmente, se le considera descendiente de David precisamente por ella, y así los dos evangelistas prueban que Jesús desciende de David, aduciendo la genealogía de San José. Ambas listas solo coinciden en algunos nombres, lo que indica que no numeran todos los ascendientes. Aparte de esta explicación, que de suyo basta, suponen otros que San Lucas da la ascendencia legal de San José como hijo político de Elí,
que sería San Joaquín, el padre de la Virgen. Otros explican los dos padres diferentes de San José, Jacob y Elí, suponiendo que serían hermanos. Murió Elí sin hijos y Jacob se casó con su viuda, siendo San José hijo natural de Jacob e hijo legal de Elí, según la ley del levirato, que así lo disponía. Pero lo importante para los evangelistas es subrayar que Jesús es descendiente de los patriarcas y de David, y el serlo a través de San José nos indica ya la trascendencia del papel de San José en la historia de Jesús y de nuestra salvación. Concepción del precursor. Jesús tiene un precursor. San Lucas nos cuenta su concepción milagrosa. Había en tiempo de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del turno de Abías, casado con una de las hijas de Aarón, que se llamaba Isabel. Ambos eran justos ante Dios, pues cumplían sin falta todos sus mandamientos y preceptos. Los dos eran ya de avanzada edad y no tenían hijos, porque Isabel era. A la derecha del altar se le apareció de pie el ángel del Señor. Al verle, Zacarías se sobresaltó y le entró miedo. Pero el ángel le dijo: No temas, Zacarías, tu oración ha sido escuchada. Tu mujer te dará un hijo, a quien pondrás el nombre de Juan. Será para ti gozo y alegría. También muchos se regocijarán con su nacimiento, porque será grande a los ojos del Señor. No tomará vino ni otra bebida fermentada, y ya en el seno materno será lleno del Espíritu Santo. A muchos hijos de Israel los convertirá al Señor su Dios. Caminará delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reducir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la sabiduría de los justos, a fin de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿En qué lo voy a conocer? Porque soy ya viejo y mi mujer de edad avanzada. Yo soy Gabriel, uno que está delante de Dios, y he sido enviado para comunicarte esta buena noticia. Pero tú te vas a quedar mudo, y no podrás hablar hasta el día que sucedan estas cosas, porque no has creído en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. El pueblo estaba esperando a Zacarías, extrañado que se detuviese tanto en el santuario. Cuando por fin salió, no podía hablar, y comprendieron que había tenido una visión en el templo. Él les hacía señas, pues había quedado mudo. Cumplido el tiempo de su turno, se volvió a su casa, y después de algunos días concibió su mujer Isabel, quien permaneció oculta 5 meses, y se decía: Esto ha hecho conmigo el Señor cuando se ha dignado borrar mi afrenta entre los hombres. Los sacerdotes del templo, único lugar donde se daba culto público a Dios, pertenecían todos a la tribu de Leví. En el Sancta Sanctorum del templo solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. La otra parte del santuario, como vestíbulo del anterior, era el santo, donde se quemaba el incienso 2 veces al día, por la mañana y antes de la puesta del sol. Sabemos por el Apocalipsis, por Tobías 12 y por Daniel 10 y 12, que con el arcángel San Gabriel hay 6 espíritus más ante el trono del Altísimo, de los cuales conocemos solo los nombres de otros 2, San Miguel y San Rafael. Son los más cercanos a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Sobre ellos únicamente está la Reina del Cielo y probablemente San José. Juan nace como fruto de las oraciones de sus padres, oraciones que influyen también, lo vemos aquí y en la vida de los santos, para que los hijos sean buenos. Oración que Dios escuchó a Zacarías e Isabel hasta el milagro, porque, como expresamente se dice, cumplían sin falta sus mandamientos. Zacarías fue incrédulo y por ello quedó mudo. Extraño que apareciéndosele un arcángel, todavía no crea sus palabras. ¿Y acaso no es más extraño aún nuestra incredulidad tantas veces, a pesar de cuanto sabemos y hemos visto? Isabel sentía tanto no haber tenido hijos, pues se consideraba como una afrenta, que cuando quedó en estado, durante meses no se atrevió a decirlo, sin duda temiendo un fracaso, lo que hubiera aumentado su vergüenza. La alusión a Elías se entiende porque Cristo tendrá un precursor en cada una de sus venidas al mundo. El de la primera fue San Juan Bautista, figura del profeta Elías, que sin morir fue arrebatado al cielo por un carro de fuego. Será el precursor de la segunda venida de Cristo,
y quien convierta a los judíos al cristianismo, esto es, los corazones de los padres a los hijos, como lo anuncian Malaquías y el Eclesiastés, y Jesús lo confirmó. La Anunciación. 6 meses después, Gabriel fue de nuevo enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen, María, desposada con José, de la casa de David. Y entrando donde estaba ella, le dijo: Alégrate, la llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó al oír estas palabras y pensaba qué significaría aquel saludo. El ángel continuó: No temas, María, porque has hallado gracia a los ojos de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, al que pondrás de nombre Jesús. Será grande y se llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará en la casa de Jacob por los siglos. Su reino no tendrá fin. ¿Cómo será eso, pues no conozco varón? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el que nacerá será llamado Santo e Hijo de Dios. También tu prima Isabel, la que era estéril, a pesar de sus años, ha concebido un hijo hace 6 meses, porque para Dios no hay nada imposible. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. San Lucas pone en boca del ángel el saludo griego alégrate. Según algunos, quizás empleó el saludo hebreo shalom, paz. La paz de Dios sea contigo. La traducción latina ha puesto siempre el saludo romano, ave, y la española, Dios te salve. María, nombre de la hermana de Moisés, quizás es de origen egipcio y significa la amada de Dios. A la mayoría parece, sin embargo, más probable sea hebreo y signifique excelsa o señora. Pero al principio el ángel no la llamó María, sino la llena de gracia, palabra aún más expresiva y tan pletórica de sentido, como ha interpretado con su autoridad la Iglesia, que indica nunca le faltó la gracia, es decir, que no tuvo pecado original, que fue siempre inmaculada desde su concepción en el seno de su madre Santana, y hoy tan plena de gracia que la tiene toda, en cuanto que todas las gracias las recibimos de ella medianera universal. María se turbó no por ver al ángel. Si muchos santos han tenido alta mística y trato con ángeles, la reina de ángeles y santos, desde su concepción con más gracia que todos juntos, como dicen los teólogos y papas, no hemos de suponer que no tuviese la más elevada vida sobrenatural, y por esto captó enseguida la profundidad del saludo del ángel y su humildad se turbó. No cabe duda que al anunciarle el ángel un hijo y tal hijo, María comprendió perfectamente se trataba del más deseado sueño de toda mujer judía, ser madre del Mesías, el anhelado por todo Israel. Lo notable es su pregunta, pues no tendría sentido si no tuviese voto de virginidad. Voto de virginidad cuando, como decía su prima Isabel, se consideraba una afrenta no tener hijos, estar excluida de la posibilidad de ser madre del Mesías. Y tanto estima la virginidad, iluminada a plena luz divina, que no se olvida de ella ni ante la colosal oferta de ser madre del Mesías. Ejemplo y lección actual hoy más que nunca, cuando tantos no aprecian el valor de la virginidad, de esa ofrenda de la vida en holocausto a Dios y en entrega completa a los hermanos. Y como fundamento y fruto de la virginidad, la humildad obediente. He aquí la esclava del Señor. Dios, Padre admirable, tiene la delicadeza de pedir nuestra colaboración a sus planes grandiosos. Santa María correspondió como es debido, con el sí total, sí de esclava, hágase tu voluntad. Gracias, Santa María, toda pura, toda obediente, por tu aroma y tu testimonio, el más valioso, modelo atrayente para la castidad y la obediencia de todo religioso y de todo cristiano. Qué mucho que le repitamos el saludo del ángel 1 y 1000 veces. Cada Ave María
es el delicioso recuerdo del acontecimiento maravilloso que nunca puede olvidar. Al principio sólo constaba de las palabras evangélicas, luego se añadió el Santa María. A quien es Virgen y Madre nuestra, bien le podemos decir: Santísima, siempre Virgen Inmaculada María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores.